El silencio que quedó flotando en la promesa después de los descubrimientos del episodio anterior parecía arrastrarse por los pasillos como un susurro incómodo, cargado de miradas evitadas y de sospechas que aún no terminaban de asentarse. Jacobo, que horas antes había dado por fin con la clave del origen de las cartas de Catalina, avanzaba por los corredores con una mezcla amarga de triunfo y desconcierto. Su mente no dejaba de regresar a la misma imagen. Martina negando, con una serenidad casi hiriente, haber sido la autora de aquellas misivas que habían alterado la estabilidad de la casa. El joven marqués no sabía qué pesaba más dentro de él, si la traición que intuía o el miedo a estar equivocándose acerca de la mujer que iba a convertirse en su esposa. Mientras tanto, Martina sentía que cada rincón del salón se estrechaba a su alrededor, como si las paredes quisieran empujarla a confesar algo que juraba no haber hecho. Había escuchado las acusaciones de Jacobo con el corazón encogido, incapaz de procesar cómo las evidencias podían apuntarle tan directamente sin que ella hubiese movido un solo dedo. Dentro de sí se mezclaban la indignación, la confusión y un extraño miedo a que nadie creyera su palabra, por más firme que intentara mantenerse. Sabía que un simple titubeo bastaría para que todos dudaran de ella, y por eso se aferraba a la calma con un esfuerzo casi doloroso. En otro ala del palacio, Adriano paseaba con pasos pesados, sin saber aún que el conflicto entre Martina y Jacobo amenazaba con estallar. Su cabeza estaba demasiado ocupada con otros dilemas. La invitación a la fiesta de aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes seguía sobre la mesa de su cuarto, abierta como una pregunta que no quería responder. Desde la marcha de Catalina, su mundo había perdido un eje esencial. No veía sentido en celebrar nada sin ella, mucho menos en aparecer ante la alta nobleza cuando todavía sentía que sus emociones eran una herida sin cicatrizar. Alonso, por su parte, observaba a Adriano con una mezcla de empatía y preocupación. Sabía bien que el duque estaba sufriendo, pero también entendía el peso de una invitación real, y más aún si el propio rey había confirmado su asistencia. Intentó animarlo con palabras prudentes, dejando claro que su presencia no se trataba solo de protocolo, sino de demostrar fortaleza en tiempos convulsos. Sin embargo, nada de aquello parecía aliviar la neblina de dudas que seguía atormentando a Adriano, quien apenas podía soportar la idea de entrar a un salón de celebraciones sin la mujer que había marcado su vida. Aún sin saberlo, ese mismo día el destino le prepararía un giro inesperado. Cuando se encontró con Martina, la joven parecía más vulnerable que de costumbre, como si una sombra pesara sobre ella. Adriano, dejando a un lado sus propias cargas, le ofreció un pequeño paquete envuelto con cuidado. Dentro había pañuelos bordados con los nombres de los bebés que ambos esperaban. El gesto, tan sencillo como profundo, devolvió un brillo cálido a los ojos de Martina, un destello que parecía acercarla a un sentimiento que venía negándose a reconocer. Durante unos segundos, la joven sostuvo el bordado entre las manos como si fuera un ancla, sorprendida por la ternura que emanaba de Adriano, y quizá también por algo más difícil de aceptar, el afecto sincero que empezaba a crecer en ella. En la zona de servicio, la tensión tenía otro aroma, más amargo y más cercano a la decepción. Simona no podía dejar de pensar en su hijo Toño y en la noticia de que finalmente no se casaría con Enora. Aunque intentaba disimularlo mientras preparaba la comida, cada movimiento de sus manos traicionaba una mezcla de tristeza y rabia contenida. Enora, tan brillante y segura de sí misma, había terminado demostrando que su relación con Toño nunca fue tan sólida como él creía. Y la sospecha de que seguía escondiendo algo crecía no solo en la mente del joven mecánico, sino también en la de Manuel, que conocía demasiado bien las contradicciones que rodeaban a la francesa. Teresa, por otro lado, caminaba por los pasillos con un nerviosismo que llevaba días intentando controlar. La propuesta de Cristóbal de convertirse en la nueva ama de llaves había sido un golpe inesperado a su rutina. Era una oportunidad única y un reconocimiento que jamás se habría atrevido a soñar, pero también un cambio enorme, lleno de incertidumbres. Tener a todos sus compañeros animándola la reconfortaba, aunque no podía evitar pensar en la reacción de Petra, que sin duda vería la oferta como una amenaza directa a su propio poder dentro de la casa. La joven doncella sentía que cada decisión que tomara marcaría su futuro en la promesa, y esa idea la emocionaba y la asustaba al mismo tiempo. En medio de todo esto, María Fernández caminaba como una sombra dulce pero apagada. Su embarazo, aún oculto a los señores, era un peso que llevaba sola, salvo por el apoyo silencioso pero firme de Pía y Curro. Cada día que pasaba sentía más presión sobre sus hombros,
temiendo que cualquier mirada indiscreta pudiera descubrir su secreto. Entre sus dudas sobre interrumpir el embarazo y el miedo real a perder su trabajo si la planta noble llegaba a enterarse, la joven doncella se movía como si cargara un mundo entero sobre el pecho. Sus ojos, antes siempre tan llenos de vida, ahora parecían buscar un refugio que no encontraba en ninguna parte. Y mientras todo esto ocurría, Curro intentaba mantener la distancia que él mismo se había impuesto respecto a Ángela. Había prometido no volver a verla, pero cada rincón del palacio le recordaba a ella. Su despedida reciente había dejado una herida que no terminaba de cerrar, y aún así, por mucho que se obligara a mirar hacia otro lado, no podía evitar sentir que el destino seguía tejiendo un hilo invisible entre ambos. Ángela también sufría en silencio, atrapada entre el acoso de Lorenzo y la obligación de ocultar sus planes de boda con Beltrán, una carga que la hacía sentirse cada vez más atrapada en una vida que no había elegido del todo. La promesa que ambos se hicieron de no volver a encontrarse parecía destinada a romperse, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo todavía. Y en esa tensión silenciosa comenzó a dibujarse lo que sería uno de los momentos más decisivos para ambos. La mañana avanzaba con una calma engañosa, como si la promesa intentara disimular bajo su elegante rutina el torbellino de emociones que agitaba a sus habitantes. En el hangar, el ruido metálico de las herramientas acompañaba la respiración tensa de Toño, que llevaba varios minutos ensayando mentalmente el enfrentamiento que sabía inminente. Desde la conversación con Manuel, algo dentro de él había despertado con una claridad punzante. No podía seguir permitiendo que Enora guiara su vida como si sus decisiones fueran simples notas a pie de página. Por primera vez en mucho tiempo se sentía con el derecho, y la necesidad, de exigirle respuestas. Cuando Enora apareció, elegante y distante como siempre, Toño sintió como el corazón se le comprimía de rabia contenida. No levantó la voz, pero cada palabra salió cargada de un peso que ni él sabía que era capaz de sostener. Le recordó que había tomado la decisión de terminar con su compromiso sin consultarlo, como si la relación fuera solo un proyecto personal de ella y no una promesa compartida. Y aunque Enora intentó justificarse con ese aire frío que solía salvarla de cualquier situación incómoda, esta vez no encontró terreno firme donde apoyar sus argumentos. A medida que Toño hablaba, una duda empezó a surgir incluso en ella. ¿Y si nunca lo había amado realmente? El eco de esa posibilidad quedó flotando entre ambos, como una verdad que no querían enfrentar pero que, inevitablemente, los rozaba. Mientras tanto, en la cocina, el murmullo de los periódicos invadió la estancia como una chispa que incendia el aire. Alguien dejó caer un ejemplar sobre la mesa, y en la portada la fotografía de Madame Cocotte hizo que los ojos de Lope se abrieran con incredulidad. No solo le había robado las recetas, ahora se atrevía a conceder entrevistas, construyéndose una reputación con los platos que él había perfeccionado durante años. Para todos los demás aquello era motivo de conversación, pero Lope intentaba mantenerse al margen, como si el distanciamiento pudiera protegerlo del dolor de sentirse utilizado. Sin embargo, sus manos ligeramente temblorosas lo traicionaban, revelando que aquella máscara de serenidad estaba lejos de sostenerse. En la planta de servicio, el ambiente era más tenso que nunca. Teresa seguía atrapada en sus propias encrucijadas. La propuesta de Cristóbal resonaba en su cabeza con una mezcla de ilusión y vértigo. Ser ama de llaves no era solo ascender socialmente dentro del mundo cerrado de la promesa. Era asumir una responsabilidad titánica, enfrentarse a Petra y convertirse en la figura que mantendría el equilibrio de la casa. Caminar por los pasillos sabiendo que todos la observaban con una mezcla de admiración y expectación la hacía sentir más vulnerable que nunca. A veces temía no estar a la altura, pero luego recordaba la confianza que Pía, Lope y muchos otros habían depositado en ella y un pequeño fulgor de determinación comenzaba a encenderse en su interior. En otra habitación, María Fernández permanecía sentada, acariciándose el vientre casi sin darse cuenta, como si ese gesto la conectara con una verdad que todavía no había logrado aceptar del todo. Las dudas sobre interrumpir su embarazo eran un pozo profundo del que no conseguía salir. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles. Pensaba en el futuro, en la soledad y en las miradas de juicio que le caerían encima si se descubría su secreto. Pía la había acompañado en cada una de sus deliberaciones, ofreciéndole consejos suaves pero firmes, recordándole que cualquier elección debía hacerse por convicción y no por miedo. Pero incluso así, la angustia que la rodeaba era tan espesa que parecía dificultarle hasta la respiración. Curro, mientras tanto,
caminaba por los jardines como si intentara convencerse de que el aire frío pudiera disipar las emociones que llevaba días evitando. Había prometido a Ángela que no volverían a verse, una decisión tomada desde el dolor y la obligación moral, más que desde un verdadero deseo de separarse de ella. Pero el recuerdo de su voz, de la última despedida, seguía clavado en su memoria como una espina. Cada vez que escuchaba unos pasos detrás de él creía por un segundo que sería ella, y cada vez que se equivocaba, sentía un alivio extraño y al mismo tiempo un vacío que lo perseguía sin tregua. Ángela tampoco encontraba consuelo, vivía bajo la sombra constante de Lorenzo, cuyas presiones se volvían cada vez más sofocantes. El secreto de su boda con Beltrán la obligaba a fingir serenidad incluso cuando su corazón pedía a gritos huir. Cada vez era más consciente de que el precio de sus decisiones recaía ahora sobre todos los que la rodeaban, incluido Curro. Y aunque sabía que había hecho lo correcto al despedirse de él para evitarle más dolor, también sentía que esa despedida había dejado un hueco en su alma que no sabía cómo llenar. El choque entre los sentimientos de ambos parecía inevitable, incluso cuando se esforzaban por evitarlo. La conexión que habían intentado romper seguía latiendo entre ellos, silenciosa pero poderosa, como una fuerza que ni el deber ni el miedo podían silenciar del todo. Cada gesto, cada pensamiento y cada mirada que se cruzaba a la distancia parecía empujarlos, sin que ellos lo supieran, hacia ese encuentro que tanto deseaban y tanto temían. La tarde avanzaba lentamente, cargada de una tensión que parecía mezclarse con el aire, como si cada emoción pendiente buscara su propio espacio para manifestarse. En el hangar, después del enfrentamiento con Enora, Toño se quedó mirando sus propias manos, sorprendido del coraje que había encontrado y también del vacío que ese gesto dejó en su interior. Había dado un paso decisivo, pero ahora debía afrontar la realidad de que quizá todo lo que había imaginado junto a ella nunca existió realmente. A pesar de ello, sentía un extraño alivio, como si al fin hubiera roto un hechizo que lo mantenía paralizado desde hacía meses. Mientras tanto, en la cocina, Lope trataba de ocultar su desazón tras la cortesía habitual. Ver el nombre de Madame Cocotte impreso en el periódico le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Intentaba parecer indiferente, insistiendo en que no quería involucrarse en polémicas que escapaban a su control. Sin embargo, la traición que se escondía tras aquellas páginas era demasiado evidente. Las recetas que él había creado con paciencia, dedicación y cariño estaban ahora en boca de una impostora que se permitía incluso hablar públicamente de ellas como si fueran obra propia. Lope respiraba hondo, consciente de que reconocer su dolor solo lo haría más vulnerable ante los demás. En la planta noble, el ambiente también se cargaba de emociones complejas. Martina permanecía en su habitación, acariciando con los dedos los pañuelos bordados que Adriano le había regalado. Había algo profundamente simbólico en ese detalle. Un gesto sencillo, meticuloso, lleno de ternura. Representaba la unión inesperada que ambos estaban construyendo alrededor de los bebés que esperaban, una unión que, sin proponérselo, empezaba a teñirse de sentimientos más profundos. Mientras recorría el bordado con los ojos, no podía evitar preguntarse qué significaban aquellas sensaciones nuevas que la envolvían desde que Adriano había entrado en su vida. Adriano, por su parte, caminaba por la galería sin poder dejar de pensar en Catalina. Cada paso resonaba como un recordatorio de lo mucho que la extrañaba. Y sin embargo, cuando recordaba la expresión emocionada de Martina al ver los pañuelos, sentía una calidez inesperada. La ambigüedad de sus propios sentimientos lo confundía. Aunque el recuerdo de Catalina seguía ardiendo dentro de él, no podía ignorar la cercanía cada vez más evidente entre él y Martina. Aquel obsequio, tan íntimo y tan lleno de significado, había abierto una puerta que quizá, sin darse cuenta, ambos estaban deseando cruzar. Mientras tanto, en la zona de servicio, Teresa seguía dándole vueltas a la propuesta de Cristóbal. Cada vez que imaginaba lo que significaría convertirse en la nueva ama de llaves, un torbellino de emociones se agitaba en su interior. Orgullo, miedo, responsabilidad, ilusión. Sabía que su elección podría transformar para siempre su lugar dentro de la promesa, y necesitaba tiempo para asimilarlo. Cada palabra de apoyo que recibía de sus compañeros era un empujón hacia la aceptación de que quizá, después de tantos años de trabajo invisible, había llegado el momento de ocupar un lugar más alto. No ocurría lo mismo con María Fernández, cuya mirada intercambiaba inquietud por cada rincón del palacio. El peso del embarazo mantenido en secreto la hacía caminar como si tuviera una carga que nadie más podía ver. Las palabras de Pía y Curro,
llenas de cariño y protección, apenas lograban aliviar la angustia que le oprimía el pecho. Ella no veía una salida clara. Cada opción que consideraba venía acompañada de un miedo distinto. Miedo a perder su trabajo, miedo a equivocarse, miedo a enfrentarse sola al mundo. El brillo dulce que solía acompañar su mirada parecía haber quedado atrapado bajo una nube de pensamientos sombríos. Curro, por otro lado, sentía que el destino le jugaba una mala pasada cada vez que intentaba evitar a Ángela. Caminaba con la cabeza baja, buscando caminos alternativos que lo mantuvieran lejos de ella, aunque sabía que ese esfuerzo era tan inútil como doloroso. Sus recuerdos se mezclaban con un deseo reprimido que lo empujaba en direcciones opuestas. Por un lado, quería cumplir la promesa hecha para protegerla. Por otro, no soportaba la idea de perderla para siempre. Cada minuto lejos de ella era un recordatorio cruel de lo mucho que significaba en su vida. Ángela tampoco encontraba paz. El acoso de Lorenzo la desgastaba día tras día, obligándola a jugar un papel que detestaba, mientras ocultaba en silencio el compromiso con Beltrán. Aquella combinación de presiones la dejaba exhausta, como si tuviera que sostener sobre sus hombros un mundo entero a punto de derrumbarse. Pero lo que más la hería era la ausencia de Curro. Había intentado convencerlo de que tomar distancia era lo mejor para ambos, especialmente ahora que ella debía proteger su futuro junto a Beltrán. Pero su corazón, testarudo e indómito, seguía buscándolo en cada rincón, en cada sonido, en cada sombra. La tensión entre ellos era demasiado intensa para permanecer oculta por mucho tiempo. Cada paso que daban parecía empujarlos sin remedio hacia un reencuentro inevitable. La promesa de mantener distancia se desdibujaba lentamente, como si una fuerza más profunda, más sincera, los guiara hacia ese instante en el que todo volvería a ponerse en juego. Y mientras la promesa continuaba con su rutina habitual, nadie podía imaginar que el encuentro entre Curro y Ángela estaba a punto de reescribir las reglas que ambos habían intentado imponerse, un encuentro prohibido que cambiaría el rumbo de sus vidas más de lo que ninguno estaba dispuesto a admitir. La caída del sol empezaba a teñir de oro los ventanales del palacio cuando la rutina, aparentemente tranquila, comenzó a fracturarse bajo las emociones ocultas de cada uno. En la planta noble, Jacobo seguía rumiando sus sospechas, incapaz de desprenderse de la idea de que Martina lo había traicionado. La veía caminar por los pasillos con una serenidad que lo desconcertaba, como si las pruebas que él había reunido no fueran más que sombras sin importancia. Ese contraste entre su propia angustia y la calma inexplicable de ella alimentaba una obsesión que amenazaba con hacerse más fuerte que la razón. Martina, sin embargo, caminaba como quien sostiene un equilibrio frágil entre dignidad y agotamiento. Repetía en su mente cada una de las palabras que Jacobo le había lanzado, intentando comprender cómo las circunstancias habían llegado tan lejos. Sentía que una parte de su vida se desmoronaba, no porque hubiese cometido una falta, sino porque nadie parecía dispuesto a darle el beneficio de la duda. El único remanso de paz que había encontrado en aquel día caótico era el gesto de Adriano, un gesto pequeño pero lleno de luz, que le recordaba que no todo en su vida estaba teñido por la desconfianza y la sospecha. En el otro extremo de la promesa, Adriano trataba de decidir si asistir o no a la celebración del duque. El peso del rey, la relevancia del evento y las implicaciones sociales de su ausencia se mezclaban en su mente con un dolor mucho más profundo: la ausencia de Catalina. En medio de esa lucha interna, el recuerdo de la sonrisa suave de Martina al recibir los pañuelos bordados aparecía como un destello inesperado. Era como si su gesto hubiese abierto una brecha en el muro de tristeza que había construido desde la partida de Catalina, obligándolo a mirar hacia otros horizontes que no imaginaba posibles. Mientras tanto, en el hangar, Toño intentaba ocupar sus manos con cualquier tarea que le permitiera calmar los pensamientos que lo asaltaban desde su enfrentamiento con Enora. Cada vez que recordaba su expresión fría, tenía la sensación de haber despertado de un largo sueño del que no sabía salir. Sin embargo, también sentía que había recuperado un pedazo de sí mismo, una valentía que creía perdida. Manuel, observándolo a distancia, comprendía muy bien el desengaño que atravesaba el joven. Aunque no decía nada, lo apoyaba con esa presencia discreta que siempre había sido su sello. En la cocina, Lope seguía luchando con el malestar que le generaba la entrevista de Madame Cocotte. Por mucho que se obligara a aparentar distancia, sabía que quedarse al margen era una manera de protegerse, no porque fuese indiferente, sino porque asumir públicamente la traición significaría aceptar todas las heridas que llevaba acumulando en silencio.
Pía lo observaba de reojo y comprendía que aquel silencio era el modo que él tenía de sobrevivir al golpe. La mujer sabía que Lope solo levantaría la voz cuando el dolor se transformara en fortaleza, y no un minuto antes. En medio de la agitación emocional general, María Fernández seguía caminando con lentitud, como si cada decisión que debía tomar la empujara hacia un terreno inexplorado. La idea de interrumpir el embarazo aparecía y desaparecía en su mente como una sombra persistente. A veces pensaba que no podría cuidar de un bebé sin apoyo, y otras veces sentía un cariño incipiente por aquella vida que crecía en su interior. Lo que más la desgastaba era la certeza de que su futuro en la promesa corría peligro si alguien llegaba a descubrir su estado. Ese temor hacía que incluso las paredes familiares de la casa parecieran observarla con juicio silencioso. Curro, que la acompañaba de cerca cuando podía, llevaba su propio dolor a cuestas. Su conflicto con Ángela lo consumía poco a poco. Intentaba no verla, intentaba no pensar en ella, intentaba fingir que su camino debía alejarse del de ella para siempre. Pero cada intento terminaba en un fracaso silencioso. Su mirada, incluso sin quererlo, buscaba la figura de la joven enfermera entre los pasillos. El vacío que había dejado la despedida de ambos era imposible de ignorar. Ángela, nuevamente, vivía atrapada entre el deber y el deseo. Las presiones de Lorenzo la envolvían como una red que no dejaba espacio para respirar. Su compromiso secreto con Beltrán seguía siendo una cadena que la obligaba a avanzar hacia un destino que no le pertenecía por completo. Y aún así, cada vez que pensaba en Curro, el corazón se le desordenaba. Se había prometido a sí misma mantener distancia para evitarle más sufrimiento, pero la verdad era que ella también estaba rota por dentro. Ese equilibrio frágil entre ambos era una cuerda tensada al límite. Bastaba un movimiento, una mirada al azar, un cruce de caminos inesperado, para que todo volviera a desbordarse. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero la vida estaba a punto de colocar la última pieza que faltaba para que ese encuentro prohibido, ese que habían jurado evitar, terminara por suceder. Y fue precisamente al caer la noche, cuando la casa parecía adormecida tras un día interminable, que el destino decidió intervenir. Curro caminaba por los jardines, respirando el aire frío para calmar sus pensamientos. Ángela, que buscaba un momento de soledad para ordenar las ideas, tomó el mismo sendero sin saber que él estaba allí. Sus pasos, al principio lejanos, empezaron a resonar en la mente de Curro con una familiaridad que lo paralizó. Ella, al verlo, se quedó quieta, como si el mundo hubiera decidido detenerse solo para observarlos. Durante unos instantes, ninguno se movió. No había palabras, ni excusas, ni explicaciones. Solo la certeza muda de que seguir huyendo era imposible. El silencio entre ellos era tan intenso que parecía contener todo lo que habían callado durante días. La despedida, el dolor, la añoranza, el deseo reprimido. En ese instante suspendido, ambos entendieron que el encuentro que habían intentado evitar ya no podía contenerse. Y aunque sabían que el precio sería alto, la fuerza que los unía era aún más poderosa que el miedo. El viento nocturno recorrió los jardines como un suspiro largo, denso, casi cómplice, mientras Curro y Ángela permanecían frente a frente, sostenidos por un silencio que decía más que cualquier palabra. Durante unos segundos, ambos parecieron incapaces de moverse, como si la gravedad del encuentro los hubiera dejado anclados, atrapados entre lo que habían prometido y aquello que, en el fondo, nunca pudieron dejar de sentir. El tiempo parecía haberse detenido solo para ellos, suspendido en un punto en el que ninguna obligación, ningún miedo y ninguna promesa rota podía irrumpir. Curro fue el primero en apartar ligeramente la mirada, no por desinterés, sino por el vértigo intenso que sentía al tenerla tan cerca de nuevo. Todo en Ángela, la manera en que respiraba, la tensión de sus manos, la angustia contenida en sus ojos, le recordaba cómo había sido quererla y cómo había sido perderla. Su corazón, que llevaba días encerrado en una jaula de deberes y renuncias, golpeaba ahora con una fuerza que lo dejaba sin aire. Había intentado huir de ella de mil maneras, pero tenerla allí, a solo unos pasos de distancia, hacía evidente la verdad que tanto había evitado. No podía borrarla de su vida sin borrar también una parte de sí mismo. Ángela, por su parte, sentía que su cuerpo entero temblaba con una mezcla de alivio y dolor. Había temido este instante tanto como lo había deseado. Sabía que no debía haber elegido aquel camino, sabía que Beltrán y su compromiso secreto la colocaban en una posición peligrosa, sabía que Lorenzo seguía acechando su vida como una sombra constante.
pero también sabía que ninguna de esas presiones lograba apagar lo que Curro significaba para ella. Verlo allí, tan vulnerable, tan confundido, tan él, abría una grieta en la coraza que había construido para protegerse. Uno de ellos dio un paso. No supieron cuál, pero ese leve movimiento bastó para romper el equilibrio perfecto y precario que los mantenía contenidos. De pronto, estaban lo suficientemente cerca como para escuchar la respiración del otro. Lo que siguió no fue un impulso ciego, sino la consecuencia inevitable de semanas de negación. No hubo palabras, ni explicaciones, ni preguntas, solo una verdad que se desbordó sola, como si hubiese estado esperando ese instante para liberarse de cualquier imposición externa. Curro levantó la mano con una lentitud casi dolorosa, como si temiera que un gesto brusco pudiera hacer desaparecer a Ángela de nuevo. Rozó su mejilla apenas, una caricia leve que contenía todas las emociones que había reprimido. Ella cerró los ojos, no para escapar, sino para sentir de verdad ese contacto que había añorado tanto. Cuando abrió los ojos, la distancia entre ellos ya no existía. El mundo, con todas sus amenazas y obligaciones, se volvió irrelevante. Se abrazaron. No fue un abrazo desesperado ni impulsivo, sino uno profundo, lleno de todo lo que habían callado. Como si sus cuerpos se reconocieran después de un largo destierro emocional. Curro hundió el rostro en el cabello de Ángela, respirando la fragancia familiar que le devolvía una sensación de hogar. Ángela apoyó la frente en su pecho, escuchando los latidos acelerados que parecían sincronizarse con los suyos. Ese abrazo fue, por unos segundos, un refugio absoluto. Pero la realidad no tardó en reclamar su espacio. Cuando se separaron ligeramente, sin romper del todo el contacto, los ojos de Ángela se llenaron de un brillo inquieto. Sabía que aquel instante no podía prolongarse sin consecuencias. Sabía que Beltrán, con su lealtad hacia ella y su futuro en juego, merecía conocer la verdad. Sabía también que Lorenzo, con su obsesión enfermiza y su capacidad de comprender más de lo que decía, podía convertir todo aquello en un arma peligrosa. Y, sin embargo, ninguno de esos miedos logró borrar la dulzura de estar en brazos de Curro por primera vez desde la despedida. Curro, sintiendo la tensión en su cuerpo, comprendió también que aquel encuentro tenía un precio. No quería convertirse en la razón de su sufrimiento, ni en la sombra que complicara su futuro. Pero ya no podía mentirse a sí mismo. Verla significaba sentir, y sentir significaba inevitablemente desear una vida que ya no les pertenecía por completo. Él también sabía que Beltrán merecía respeto, y que Ángela se había comprometido con él movida por una necesidad que iba más allá del amor. Esa conciencia lo desgarraba desde dentro. Sin embargo, justo cuando parecía que la cordura retomaría el control, Ángela levantó ligeramente la mano y la posó sobre el rostro de Curro. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para derribar cualquier pared que hubiera quedado en pie. Su voz, suave pero firme, rompió finalmente el silencio. No con una frase completa, sino con un susurro que condensaba toda su lucha interior. Curro lo escuchó, sintiendo que cada palabra le atravesaba la piel, pero también comprendiendo que aquel instante era un equilibrio imposible entre la realidad y el deseo. No se dijeron nada más, no se prometieron nada, no se pidieron explicaciones, apenas se miraron, como si quisieran grabar el rostro del otro antes de volver a separarse. Y esa mirada, llena de amor contenido, de dolor, de añoranza, era una verdad imposible de negar. Cuando Ángela se alejó lentamente, sin soltar del todo su mano hasta el último instante, Curro sintió que una parte de él se quedaba suspendida entre ambos. La vio caminar hacia la oscuridad del sendero, con el corazón latiéndole contra las costillas como un tambor nervioso. Y aunque sabía que debía dejarla ir, también comprendía que no podría olvidarla jamás. Cada paso de ella resonaba como una despedida que no querían pronunciar, una despedida que no sabían si sería realmente la última o solo otra pausa en una historia que se negaba a morir. De vuelta en el palacio, mientras las luces se encendían una a una, la vida parecía recuperar su curso habitual. Pero nada era igual. Ni para Curro, que se quedó en el jardín respirando profundamente el aire frío para no quebrarse del todo, ni para Ángela, que caminó hasta su habitación sintiendo que el mundo se volvía demasiado pequeño para contener todo lo que llevaba dentro. Sus destinos seguían entrelazados, incluso cuando intentaban seguir caminos distintos. Y así cerró el día en la promesa. Con un regalo que abrió puertas inesperadas, con secretos que se profundizaban, con decisiones que temblaban en el borde del abismo, y con un encuentro prohibido que, lejos de ser un final,
se convirtió en la grieta que volvería a unir, o destruir, a dos corazones que nunca habían dejado de buscarse.